Plato fuerte. De nuevo, bueno, tenemos un plato fuerte hoy. Mire, Robinson Díaz. Robinson Díaz, amigo, dirigente político, diputado varias veces, se integra con nosotros el doctor, pensé que el doctor está muy ocupado, el doctor Robinson, es un congreso muy importante. Pensé que iba a llegar un poquito más temprano, no pudo llegar temprano doctor para hablar de todas esas cosas, pues ahora tenemos esta media hora con este entrevistado especial que tenemos, pero nada, el lunes el doctor se va a solazar con todas esas informaciones importantes que tiene que ofrecerle a nosotros en ese congreso médico que dirigió muy positivamente, eficientemente y de muchos éxitos, doctor William de Jesús Salvador. Muy buenos días. Me disculpo por los días que estuve fuera, pero estábamos en un acontecimiento trascendental, celebrando por primera vez en República Dominicana el curso intensivo Davidson-Messman. Aquí le pusimos curso intensivo Davidson Dominicana. Quiero que me pasen un video cortitito sobre la actividad, que fue todo un éxito. Contó con la participación de invitados de 10 o 12 estados de Estados Unidos, speaker de primer nivel de las universidades principales de todo Estados Unidos. Y ahí podemos ver, ahí podemos ver quería poder pusieran en audio, si fuera posible, por favor. Si es posible, comenzar con el audio. Que el curso Davidson se celebra fuera de la ciudad de Miami para tratar todos los temas relacionados a la endocrinología, diabetología y nutrición. Un honor para nuestra comunidad médica y académica contar con la presencia del doctor Jaime Davidson. No tengo palabras para agradecerles a todos ustedes, hermanos dominicanos, mi agradecimiento por el apoyo incondicional que me han dado desde el día número 1. Gracias, muchos a todos. Ahí estoy con el ministro de Salud Pública, que nos honró en la clausura, en la que se firmó el acuerdo de que cada 2 años se va a celebrar este curso. El doctor Jaime Davidson es el padre de la diabetología en toda América y en su solapa de hombre de bien y de ciencia lleva la condecoración heráldica dada por el gobierno dominicano en ocasión de sus 50 años visitando el país para ponernos siempre al día de todos los acontecimientos en diabetes. Excelente, doctor. El lunes vamos a... Comprendo la prisa. Eso es así, doctor. El lunes vamos a dar detalles. Tenemos con nosotros a Robinson Díaz, diputado, dirigente político, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, dinámico, convertido, ya usted sabe, político realmente de pueblo, con muchos criterios independientes, y con él vamos a tener este diálogo, esta tertulia de esta media hora. Bueno, sería interesante comenzar con Robinson suave, porque un viernes, ¿verdad? No es bueno. Robinson, ¿cómo anda el PRM en Santiago? Mi amigo Héctor Papín Domínguez. Así Yo recuerdo que una vez, en el año 2010, Papín se convirtió en un mentor mío, un consejero. Esos golpes que le da la vida partidaria, agradezco a Papín que me mantuvo firme en este Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, señora, aquí estamos contentos de estar con ustedes. Yo diría en apoyo a lo que Robinson acaba de decir, en realidad le tocó a uno recibir a muchos jóvenes, y Robinson en esa circunscripción, la circunscripción 1 de Santiago, siempre desarrolló una serie de actividades muy peculiares que le fueron dando unas raíces muy profundas dentro de la militancia del PRD
Él ha sido uno de los legisladores que se ha esforzado en hacer cosas nuevas, diferentes, unos programas de educación que ha apoyado, ha hecho muchas cosas de su currículum. Pero vamos a dejar que sea Robinson yo debo puntualizar, Papín, que la difícil tarea de pertenecer a un partido político, la difícil tarea de ser político, o sea, la política como oficio, de verdad que a veces uno se cuestiona, y cada vez que te da una estocada en un proceso interno, en un proceso abierto, y cuando digo estocada es que no te permiten lograr lo que tú quieres, a pesar del esfuerzo que tú hagas. Entonces, yo siempre he dicho que ser político es quizá la profesión más difícil que hay, porque lo peor de todo es que cuando tú eres exitoso, entonces tú te conviertes en un paradigma que la sociedad censura y critica. Entonces, porque el político es sinónimo de ladrón. Donde quiera que tú llegas, los políticos son ladrones. ¿Y por qué? No, porque es así. Entonces, a veces el poder político hay que usarlo para convertirlo en obras de bien. Y precisamente lo que tú decías es lo que hemos hecho. Nosotros hemos convertido nuestra cuota de poder político basado sobre todo en la plataforma de educación en el tema juvenil. O sea, que aquí estamos abiertos un viernes live, pero vamos a darle calentura a esto. ¿Cómo va el PRM? ¿Cómo va el PRM en Santiago? ¿Cómo se manifiesta su crecimiento, su estancamiento, su desarrollo en términos de gobierno? ¿Cómo va todo? El partido de gobierno siempre debe ir bien, porque es el gobierno. Nosotros tenemos en Santiago como partido una gran estructura que amerita que sea sometida al escrutinio de las bases del partido para que se pueda ratificar el liderazgo de esos que en un momento X lograron llegar a posicionarse como las figuras que dominan el partido, entiéndase las autoridades. Me refiero específicamente a los presidentes municipales, a los presidentes de distritos municipales, al presidente provincial y las demás demarcaciones que tiene nuestra estructura política. Pero yo soy lo que piensa que en declaraciones que se han dado, que dicen que el partido de gobierno no se somete a un escrutinio porque son de gobierno, yo creo que es todo lo contrario. Y ahí tengo que hacer causa común con el gran amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, que decía que precisamente como estamos en el gobierno es que debemos someter al escrutinio y ratificar el liderazgo de esos dirigentes que han estado ahí de una manera, algunos democráticos y algunos de manera de imposición, porque tenemos autoridades que de verdad son muy buenos y otros que son muy malos. Y no hay un mejor proceso que ratifique tu liderazgo, que es cuando te cuentan los votos, porque es muy fácil ser dirigente, es muy fácil ser líder cuando tú no has sido sometido al escrutinio del voto popular. Entiéndase eso a candidaturas internas del partido, pero también a candidaturas externas, que es el tema del proselitismo, cuando se aspira a regidor, a diputado. Esa es la verdadera medición que tú tienes del trabajo que tú haces políticamente. Entonces, de malo o buena, las autoridades en Santiago, por ejemplo, tú dices que hay malos, que hay buenos. ¿Cómo tú evalúas entonces las autoridades actuales del PRM en Santiago? Cuando te hablaba de Santiago como provincia, tú tienes 16 distritos municipales y 10 municipios. Si tú quieres enfocarte en el municipio cabecera, que es Santiago municipio, ahí tenemos al presidente del partido, que es el ingeniero Andrés Cueto, que Cueto es de los pocos presidentes municipales que siempre está en contacto con la gente. Tiene muchos problemas porque todo el que es activista, políticamente hablando, entiende que hay que nombrarlo. Entonces eso le crea un problema de rechazo, porque tú sabes que en política todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo consigue lograr una posición en el gobierno. Entonces la labor de Cueto ha sido muy cercana a los dirigentes personales. Sí, es muy positivo. Okay. Y también debo decirte el caso de Rosa Santos, también la provincial, quien es presidenta provincial, a quien yo estoy enfrentando en este momento porque estoy aspirando a la presidencia de la provincia. Pero es positivo también la de Sí, hay que reconocer que Rosa trabaja bastante. Ahora bien, para tú saber si es bueno o es malo, no hay que cambiarlo. Si lo está haciendo bien. Te estoy diciendo, de que lo esté haciendo bien no quiere decir que el partido o las bases estén contentos con el trabajo que hace. Yo te estoy hablando desde mi punto de vista, claro, como legislador que soy. Yo entiendo que Rosa ha hecho un buen trabajo, pero yo estoy aspirando a quitar a Rosa Santos. Claro que sí. Bueno, pero ¿para qué quitar a una gente que lo está haciendo bien? Bueno, yo lo que creo es en el proceso de democracia que hay que someterse al escrutinio, y lo que estamos buscando es que se someta a las bases para que se ratifique o
se censure su trabajo político. Pero había indicadores el día de ayer de que estaban tratando de postergar 2 años más a las autoridades. Hay una intención, como decía al principio, porque dicen que el que está en el gobierno no se somete a ese tipo de procesos, y sobre todo recordando un proceso difícil de unos sillazos que el partido al que pertenecíamos llevó a cabo. Entonces ahora hay una situación que es que con tantos aspirantes presidenciables, eso puede crear una situación de que pueden influir o pueden montarse en una campaña interna para demostrar fuerzas y puede crear una situación. Entonces sí es cierto, hay un movimiento dentro de la dirección ejecutiva que se reunió precisamente ayer para que se postergue las elecciones para después del 2028. Mira Robinson, hay evidentemente con lo que se está observando y se está viendo a nivel de los medios, las expresiones de los dirigentes, incluso lo que tú mismo estás señalando, que hay un conflicto, hay una situación en el PRM de convención o no, ya se están creando esas comisiones, o que se quiere consenso para dejar las autoridades partidarias. Lo que determina de manera fundamental sacar a un partido de gobierno es precisamente su lucha interna, Es correcto. su visión. Es así. Incluso lo económico, pero si hay unidad en un partido, si hay un criterio realmente de consenso, de unidad real, monolítica, tiene mejor pelea para la permanencia en el poder. No temen que esas contradicciones, también más la contradicción de elección de su candidato presidencial, que hay una playa de candidatos, de aspirantes, que eso es increíble, que todo esto lleve al traste, como pasó en épocas pasadas del PRD, del PRM, que esto lo saque del poder. Yo creo que el PRM en este momento, el antiguo partido que teníamos, como tú decías, el PRM ha aprendido los errores. Y el hecho de que se esté tratando de postergar un proceso, para mí implica que sí, que se debe llegar primero a un acuerdo interno. Y dice mucha gente, ¿para qué tú quieres ser presidente de una zona, de un municipio, de una provincia, cuando tú estás fuera del poder? Y yo entiendo que realmente el PRM tiene que ponerse de acuerdo. O sea, tú decías 7 aspirantes, tú puedes tener 1, 2, 3 posibles aspirantes con realidad. Y entre esas 2 o 3, para no decir uno solo, de esas 2 o 3 que aspiran, yo creo que el discurso debe ser ese, mantener ante todo, o sea, el tema de la unidad monolítica en torno al partido. Nosotros sí sabemos que las intenciones de mucha gente es conseguir cuotas de poder. Aquí hay mucha gente que apuesta que son los que dicen que perdiendo ganan, y nosotros decimos que perdiendo nada más se pierde. Yo entiendo que el PRM tiene una buena oportunidad para terminar este proceso interno de elegir su candidato presidencial y más que todo es enfocarse en la obra de gobierno del presidente Abinader. A veces yo mismo critico muchos funcionarios, muchos voceros del partido nuestro, que van a los medios y no se enfocan en defender la obra del gobierno, sino defender la obra de ellos de manera muy particular. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran enseñanza. Queda todo un año 2026 que tiene que dar el tema del partido institucional, para que luego entonces nos concentremos en la elección del candidato presidencial, que todo indica, Fernando, que debe de irse dando el proceso de descarte y de sumarse a la posibilidad de que tengamos un candidato unificado. Ahora, Robinson, yo quisiera escuchar tu opinión, porque yo tengo una teoría. La política se nutre de esperanza, de repetir los cargos municipales y provinciales. ¿Tendrían esperanza aquellos que no han tenido la oportunidad de sentarse? Antes se nutría de realidades, la política. Sí, no, pero esperanza, porque cuando no hay esperanza de que tú puedes ascender a una mejor posición. Mira, yo decía al principio que recuerdo cuando en el 2010 yo aspiré a ser diputado por la provincia, y a pesar de que gané la candidatura, me la quitaron. Yo creo que el que se mete en política tiene que estar dispuesto a recibir las peores cosas, porque lamentablemente es política, y yo particularmente, y lo que voy a decir lo digo como decía Fernando, muy espontáneo. Yo soy una gente que a veces quiero ser independiente,
O sea, el ejercicio de la política se trata siempre de anillos y de amiguismo. Y cuando tú llegas al gobierno ya las cosas cambian. Entonces comienza el joseo de que yo soy amigo de Fernando y como Fernando es ministro, a mí me toca ser el vocero de ese ministro. Y lamentablemente el tema de los partidos, no con el PRM, sino con todos los partidos, siempre va a existir el tema de los anillos de quienes rodean a esos líderes que serán los próximos ministros y a quién será presidente. El que no está preparado para eso tiene que dejar el ejercicio de la política. Porque lamentablemente en política no es el que más trabaja el que cobra, sino el que es más tigre y más vivo. Sí, me refiero y a propósito de esos anillos, tú comenzaste hoy tu intervención citando a Guido Gómez Mazara. Tú andas cerca de ese anillo. Yo trabajo con el doctor Gómez Mazara. Yo trabajo, no el tema de sus aspiraciones. Yo pertenezco a un grupo de voceros que trabaja desde el Palacio Nacional, en el equipo de prensa de la presidencia, y somos 15 diputados que trabajamos con el doctor Mazara. Guido es quien dirige la estrategia comunicacional de los diputados. Sí, pero yo de verdad, o sea, que yo me siento contento de mencionar al doctor Mazara porque es de los pocos que anda en los medios defendiendo la obra de gobierno del presidente. Aunque en el tema presidencial yo no estoy caminando con él. Ah, bueno. No, esa era la parte ¿Quién tú crees que será el candidato del PRM a tu apreciación? A mi apreciación no sería la realidad, te voy a decir cuál es. Desde el año 2025 nosotros hemos venido viendo mediciones. El que no cree en las mediciones y en las encuestas, entonces tiene que estar desvirtuado de la realidad política. Y aquí hay mucha gente que entiende que puede ser presidente de la República. Y el que tú digas que tú puedes ser presidente a una realidad que tú tengas, solamente tienes que hacer una medición real y que sea seria. Desde el año 2025 yo comienzo a ver el panorama político y veo que quien tiene las posibilidades de mantener al PRM en el gobierno o en el poder es el ministro de Turismo, David Collado. Pero eso fue en el año 2025. Yo me acerco a David Collado y veo la situación que hay. Pero eso se ha mantenido un año y medio que yo estoy al lado de David Collado desde ese entonces, porque entendía que cuando tú mirabas el panorama, yo debía estar con mi amigo, con mi primo hermano Tony Peñaguaba. Pero no se trata de que somos amigos o que somos primos, se trata de con quién podemos mantener el gobierno. Luego las mediciones que debo señalar históricamente, David marcaba más de un 70% en ese entonces, a principios del 2025. Estoy hablando de un 70% de aceptación y valoración positiva, y que hoy, por ejemplo, puede marcarte un 52, 58 según las últimas encuestas. Tú dices, ha decrecido. Bueno, el tema es que el desgaste del gobierno se le pega a quien tiene la mayor simpatía. Y hoy por hoy, en las últimas mediciones, David ha crecido internamente, que antes se decía que no tenía estructura, ha crecido a más de un 76% de aceptación, o sea, de valoración, o mejor dicho, dentro del partido. Cuando se pregunta quién va a ser el candidato, el presidente de la República, David marca un 72%, y su más cercano contendor anda en un 20% en su mejor momento, un 15%, un 11%. Cuando se mide hacia afuera, David sigue siendo el candidato. Cuando se compara con cualquier otro candidato de la oposición, sigue siendo el favorito o el favorable. Por ende, yo creo que el PRM tiene que llegar el momento de que vayan entendiendo que la figura que le garantiza su permanencia en el gobierno, en el poder, es David Collado. Robinson, ha llegado un momento muy crítico para República Dominicana y muy pronto será enviado al hemiciclo lo que es la propuesta de reducir los fondos a los partidos políticos un 50%. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el tema de los fondos, yo en ningún momento escuché que se iba a mandar una propuesta. El presidente de la República sí, dentro de los 10 puntos, tratando de buscar 40.000 millones de pesos de un déficit presupuestario que anda por encima de los 260.000 millones de pesos. O sea, 40.000 millones yo creo que no sería lo que resolvería el problema, pero sí las intenciones están. Y lo que hay que ver en esto es la intención del presidente de nosotros eficientizar el presupuesto, de eficientizar los dineros del Estado Dominicano, del pueblo dominicano. Y cuando en las propuestas que hizo, que eran 10, hablaba de publicidad, inmediatamente los medios de comunicación salieron, ya tú sabes, la publicidad del gobierno.
Cuando se habló, por ejemplo, del tema de los partidos políticos, que ahí se estaba hablando de... yo vi que este año se recibió, la Junta entregó en una resolución 1.642 millones de pesos a los partidos políticos en un periodo no electoral. En un electoral estamos hablando de 3.300 millones de pesos. Entonces, si ese presupuesto era petición, no es un sometimiento de una modificación de una ley, es una petición que el presidente hace para que los partidos políticos de manera libre hagan la donación, o mejor dicho, que no cojan los fondos que se le entregan. Es cierto, si el presidente quisiera que fuera una realidad, nosotros tenemos mayoría absoluta en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para someter y aprobar esa modificación de la ley de partidos políticos y agrupaciones, para que no que se dé la mitad, para que se eliminen. O sea, si tiene la voluntad del presidente de que eso se haga, eso se va a hacer, porque hay control en el Senado y hay control en la Cámara de Diputados. Fue simplemente una petición, de manera muy particular. Yo digo que nosotros tenemos que estar subsidiando a los partidos políticos, porque yo creo que usted usar dinero del Estado Dominicano para usted dárselo a que los partidos hagan sus actividades privadas, eso no debería ser. Y eso incluye al PRM, que es mi partido. O sea, nosotros quizás en la oposición tenemos un discurso diferente al que tenemos ahora, normal, pero entiendo que no debería ser que se coja el dinero del Estado Dominicano para dárselo a un partido político. Yo vi en esa resolución de la Junta que partidos que sacaron, más de 10 partidos que sacaron menos votos que lo que yo saqué en mi demarcación, recibieron ahí 3.700.000 pesos. O sea, es como un negocio de hacer un partido para recibir fondos de la Junta Central Electoral. Bueno, eso es una realidad que tenemos, Robert, y qué bueno que tú tienes una posición muy clara, muy definida. Y eso, si la ley llega al Congreso, yo soy lo primero que voy a votar que sí, que se le eliminen los fondos, no el 50%, que se eliminen todos. Bueno, eso es importante. Hemos escuchado la exposición brillante del diputado. Yo hubiese querido empezar por el principio de su intervención sobre los partidos políticos. Porque estamos hablando que el PRM aparece como el partido moderno, partido de este siglo, rompiendo con el viejo partidarismo, que por cierto fue el que le dio fuerza, vigor y renovación a la democracia dominicana después de la dictadura. Lo que pasa es que todos los partido político con 80 años, bueno, pues ya es como un cuerpo social integrado por muchas clases sociales, policlasista, tienden a sufrir reto de gasto. Por eso no es el tema. Yo lo que entiendo, señor diputado, es que usted tiene una posición clara con respecto a la financiación de los partidos políticos. Pero yo creo que usted tiene en su mano la iniciativa para pedir que esa carta de intención, vamos a llamarle así, del presidente, se convierta en ley. Sí, eso va a depender de lo que el Ejecutivo mande al Congreso. No, pero independientemente del Ejecutivo, si yo soy legislador y yo tengo el criterio que tiene usted, entonces yo aprovecho esa coyuntura para decir, bueno, mire, nosotros tenemos que legislar sobre el asunto de la financiación de los partidos. No necesariamente estoy hablando de abolirlo, sino de revisar. William, lo que pasa es que el discurso del legislador en los micrófonos y la realidad es otro. Por ejemplo, yo soy lo que piensa que uno no puede coger el cargo de uno para hacer ruidos en las redes o hacer ruido en televisión. Y te lo digo porque la realidad del Congreso Nacional es que allá casi todo va consensuado, independientemente de por ejemplo, hay leyes en las cuales a mí me llama la atención ahora que yo estaba contrario. Por ejemplo, la ley de residuos sólidos, yo fui de los contrarios a que se aprobara esa ley. La ley de pagar las deudas viejas, yo estaba contrario a esa ley. Pero, sin embargo, cuando tú asumes ese rol
de ser opositor de tu propia bancada, entonces tú te conviertes en un distorsionador. Esa es la democracia. Y a veces me toca jugar ese rol, porque yo siempre he dicho que yo nunca votaría por nada que vaya en contra de 3 principios. Primero, mi moral y mi familia. Exacto. Segundo, mi provincia. Y tercero, el partido. O sea, en esa misma posición yo lo digo. Pero el tema de los partidos, yo digo que está en su peor momento. El sistema partidocrático está en su peor momento. En esas mediciones que nosotros tenemos, yo te puedo decir que es cierto que David ha bajado en su preferencia, pero tampoco quiere decir que ha subido ni Leonel, ni ha subido ningún candidato, sino el que ha subido es ninguno. 43% de la población entiende que ninguno debe ser, y eso es peligroso para el status quo, para el sistema partidocrático. Que tú me digas a mí que casi la mitad de los dominicanos entienden que ninguno de los partidos sirven, que es mejor ninguno que tener un candidato. Entonces eso es peligroso, y yo digo que eso llama la atención, porque cualquier loco puede subirse, aunque sabemos que aquí hay ciertos grupos que no lo van a permitir, pero es peligroso que tú me digas que en una población, en una encuesta que se hace, más de un 43% dice que ninguno. Y verdad que el PRM surge del PRD por conflictos que se dieron, que ahora queremos repetir, porque cuando salimos del PRD era precisamente porque había un solo hombre que controlaba un partido y hacía lo que le daba la gana, y era como una empresa que tenía. Más sin embargo, ahora tú estás diciendo, bueno, yo quisiera participar en un proceso para ser una figura importante, y no me dejan. Entonces se está convirtiendo como una especie de democracia manejada por un grupo que es nuestro máximo organismo, que es la dirección ejecutiva. Entonces, cuando yo voy a pertenecer a la dirección ejecutiva, ¿cuándo? Nunca me van a dejar, al menos que yo no sea apellido Salcedo y que se cometa ese tipo de acciones, que Robinson es de apellido, venga, usted va por la dirección ejecutiva. Lo que pasa, Robinson, debe existir ese tema democrático que los partidos tienen que renovarse. Perdón, Robinson, lo que pasa es que ahí llegamos al meollo del asunto. La falta de institucionalidad de los partidos políticos, de reglamentar lo que debe ser su democracia interna, su participación libérrima, que no debe afectar en nada la permanencia del partido en el poder, porque justamente por eso es que hay tanta pérdida de credibilidad de los partidos políticos. Eso se llama asigún. Yo me pregunto lo siguiente. No es asigún. Sí, asigún porque yo recuerdo que la oposición estaba por contra de los préstamos, y ahora me llaman para que aprobemos los préstamos. No, es que yo no estoy, perdón. No, yo estoy hablando lo que debe ser. Yo no estoy especulando. No, señor. Yo entiendo que un partido político es una institución que debe tener su reglamentación cada 4 años su elección, y si coincidió que son 2 años antes de las elecciones, debe hacerse así. Eso es verdad. Entonces, eso es mi criterio personal. Y por ejemplo, una crítica yo le puedo hacer al partido gobernante, con todo ese amor que ustedes muestran con el presidente de la República, es que lo han dejado solo. ¿Por qué el partido no asume una posición en esta crisis y se crea un gabinete de la sombra? Y mientras el presidente ejecuta sus políticas, el partido hace opinión pública frente a las situaciones tan graves que se están presentando y las que vienen. Sí, pero que nosotros no debemos crear un gabinete de sombra. Cuando tenemos el gabinete real para ejecutarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, doctor, en el sentido de que a veces se ve el presidente solo. Y decía al principio en la entrevista que, por ejemplo, a mí me toca salir como vocero del gobierno, y yo voy a un medio de comunicación a defender la obra que está realizando Wellington Arnold de INAPA, que aunque no sea mi candidato tengo que reconocérselo, pero también tengo que reconocer la gran labor que está haciendo, por ejemplo, Yayo San Lobatón desde el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ellos van, ellos solamente hablan de ellos. Sí, pero le ha faltado al gobierno tener ese tipo de gente que le diga al país que en Santiago, por ejemplo, en nuestra provincia, ningún presidente ha invertido como ha invertido el presidente Luis Abinader. O sea, ningún presidente en la historia ha hecho la inversión que se ha hecho, y tú estás hablando de monorriel, tú estás hablando de teleférico, tú estás hablando de hospitales, arroyo de Gurabo, carretera, escuelas. O sea, se ha hecho una gran inversión y a veces la gente no lo sabe. Entonces hay que decirlo y hay que salir a los medios, porque no todo el mundo está viendo la noticia del presidente. Si bien es cierto lo que tú planteas, y debe concentrarse ustedes, lo del gobierno y su partido, en la defensa de
de su gobierno, en las ejecutorias, porque lo que le da la permanencia va a ser eso, ¿no? El buen ejercicio gubernamental y la unidad interna que ustedes puedan exhibir y tener. También, fundamental, elemental, es la defensa, hacer buen gobierno municipal, local. Si no hay una buena defensa de los gobiernos locales y municipales y una buena ejecutoria, eso también lo va a alejar de la posibilidad del triunfo electoral y de la permanencia en el poder. En ese sentido, ¿cómo evalúa el gobierno local, el gobierno municipal del PRM, del alcalde Ulises Rodríguez? Ayer precisamente me preguntaron eso en la capital, con relación a la gestión de Ulises Rodríguez. Yo que conozco a Ulises muy de cerca y que estoy trabajando con él en un proyecto que voy a dar los detalles más adelante. Nosotros creemos que Ulises ha hecho lo correcto, lo básico. Lo básico es mantener la ciudad limpia. Si bien es cierto que la gestión pasada tenía el buque insignia era la limpieza, hay que reconocer que Ulises ha continuado el mismo orden y el tema de la limpieza de la ciudad de Santiago. Eso no se le puede quitar. Además de eso, yo creo que hay un tema que hay que reconocer al alcalde Ulises Rodríguez, que es que ha sacado a Santiago desde el mapa dominicano y lo ha proyectado a niveles internacionales, y por eso ustedes están viendo el gran desarrollo, las inversiones que se han hecho en esta ciudad cosmopolita. Yo veo la cantidad de hoteles, el tema de los restaurantes, los negocios. Aquí cerraron un negocio en la capital que es Krispy Kreme y lo abrieron en Santiago. O sea, eso da una señal clara, bueno, pero o sea, que ese negocio lo cierran en la capital, lo traen a Santiago. O sea, hay una base de credibilidad en la gestión local, y como tú dices, si eso se traduce en todos los municipios que manejamos nosotros, no solamente gana Santiago, eso va a ganar el país y vamos a ganar todos. Y en el tema de Santiago sí debo resaltar que estamos trabajando con Ulises. El problema más importante que hay que enfrentar en la República Dominicana, el tema del tránsito y la movilidad. Eso es un caos. Hay un problema grande del crecimiento del parque vehicular, no se le ha puesto la atención necesaria, y eso hay que poner atención, y junto con un proyecto de jóvenes que tenemos, estamos creando el programa Paradigmas del Tránsito, que en los próximos días o en las próximas semanas vamos a presentar, que tiene que ver con una nueva forma una nueva cultura vial, que es lo que falta en la República Dominicana. ¿Y el drenaje? Es un problema El problema es que el drenaje es que la mayoría de los gobernantes solamente piensan en los 4 años que van a estar y no piensan más allá de eso. Por ejemplo, hay una intervención que se está haciendo en la calle del Sol. Yo digo que esa intervención debe hacerse pensando en 20 o 30 años. La están haciendo pensando en 4 años, y dentro de 20 años habrá que hacer otra tubería más para meter más cable y hacer otro tipo de cosas. O sea, son las cosas que yo entiendo que los gobiernos tienen que cambiar ese chip de que piensan en estos 4 años yo voy a hacer esto. No, hay que pensar en 20, 50 años como piensan los americanos. Robinson, no, lo acontecido en Santiago de los Caballeros con la muerte de un chofer de recolección de basura, yo tenía entendido que eso iba a ser un tema del hemiciclo. Y solo lo que digo, que un gobierno por sí solo no va a enfrentar, porque son 3 millones y pico de motoristas. ¿Existe la voluntad política de hacer un pacto político con todos los partidos y poder enfrentar esta situación que ya es insostenible? Yo decía que debe haber un pacto nacional de todas las fuerzas políticas y empresariales. Debe realmente asumirse como un problema de nación. Pero yo decía, por ejemplo, Santiago, ¿cómo puede controlarse el tema del tránsito de los motoristas cuando en Santiago tú tienes 106 policías de DGC? 106 policías. Y cuando se van por turno son 30. No, exacto. No, lo que pasa es que aquí, en nuestro país, después de las 7 de la noche ya no existe policía DGC. O sea, porque no hay. Entonces, ¿cómo puede funcionar una institución como esa con 106 policías en una ciudad como Santiago? El presupuesto que se le asigna es pírrico. Entonces, no hay una inversión de capital económico ni tampoco tiene capital humano para que eso funcione, aparte de la irresponsabilidad del ciudadano. O sea, lamentablemente estamos en un país en donde aquí la gente actúa como le da la gana. Yo veo que en mi oficina se parquean donde dicen no estaciones,
y se parquean, se lo lleva la grúa y después me llaman a mí, Robinson, me lleva la grúa, llámate a Ulises y usted se equivocó, vaya a pagar su cuarto, porque o sea, si ahí dice no estaciones, porque hay un tema también que hay que reconocerlo. Nosotros somos políticos, nos debemos a la gente, toda la gente le gusta que tú lo ayudes a violar la ley. Entonces yo digo que si los empresarios y los poderosos y los políticos no hacen su parte, no hay forma de aplicar la ley. Robinson luce con más feeling de alcalde que de diputado, y no nos ha dicho en las próximas elecciones, ¿va a volver a repetir como diputado o está en agenda incursional? Yo creo que, te decía al principio que el tema de hacer política es complicado y es difícil. Aquí tenemos un buen alcalde que es Ulises Rodríguez, y yo creo que a Ulises hay que darle su oportunidad para que siga en sus aspiraciones. Vi que dio unas declaraciones que lo estaban valorando a presidente de la República, tiene que aterrizarse también, o sea, no puede creer toda la película, porque al final de todo lo que le hacen es daño, como es, lo sacan de casilla. Ulises ha hecho una buena gestión y yo creo que tiene que permanecer. En el tema de la senaduría, yo creo que nosotros necesitamos apuntar para allá y ver qué está pasando, porque realmente, aunque el senador que tenemos es de nuestro partido, yo no lo siento, yo no lo veo. Está en el lugar 21 de los senadores. No, debe estar en el lugar 32. Porque primeramente cuando tú tienes, y eso, o sea, yo estoy diciendo públicamente, o sea, yo soy de lo que se fajó por el senador de Santiago. ¿Te refieres a, de lo que hizo al senador de Santiago, de lo que hizo el trabajo para que fuera senador? Y yo a veces me sorprendo cuando veo que mi senador va a una comunidad, por ejemplo, como Santiago Este, o Camboya, o Ciruelito, que es de mi demarcación, y lleva algunas facilidades, y yo me entero, aquí estaba el senador, amigo, o sea, en la campaña estuvimos juntos, debemos estar juntos en este ejercicio, y tú tienes una casa senatorial, tú tienes un presupuesto que debes de asignarlo para que las soluciones lleguen vía los diputados, que son tu arma más importante. Finalmente, Robinson, llegamos al final, pero quisiera que tú puntualices brevemente lo siguiente. De acuerdo con lo que se ha estado ventilando de una posible, en el futuro, alianza PRM, PLD, y dinos algo de tu proyecto que tú has ejecutado, que tú has hecho en la Cámara. No, brevemente. PRM, PLD. Mira, yo creo que después que nosotros vimos la escena donde Leonel Fernández levantó los brazos a Juan Bosch y Balaguer, aquí se puede creer en cualquier cosa. O sea, cualquier cosa se puede dar, y lamentablemente por eso la gente no cree en los partidos políticos ni cree en los políticos, porque yo conozco legisladores que conmigo en el 2017, 18 y 19 me decían: Luis es una Toyota, Luis no va para parte, y hoy son embajadores del partido mío, de esa Toyota que decían. Entonces a veces la gente lo escucha hablar y dice: coño, pero este no fue el que acabó con el presidente y ahora es aliado del presidente. Entonces yo creo que cualquier cosa se puede dar en política. Al PLD le conviene unificarse con el PRM. ¿Por qué razón? Porque si el PLD se mantiene con la fuerza del pueblo, se lo va a tragar por completo. Y otra cosa es, si el PLD va aliado al PRM, que no estoy diciendo con esto que se pueda dar, si va aliado puede conseguir muchos regidores, muchos diputados, muchos síndicos, y mantener su cuota de poder en el espectro de los partidos políticos. Muy bien. Y puede garantizar su fondo de la Junta si se lo dejamos. Gracias, Robinson Díaz, por este diálogo, este conversatorio en el día de hoy. Habrá que traer a Robinson. Sí, yo creo que sí. Se quedaron algunos aspectos. Que se manejan demasiado temas con Robinson. No, y lo bueno de Robinson es que es transparente y frontal. No huye pleito. Hasta mañana, hasta el lunes, si Dios lo permite.